Buenas noches, mi nombre es Oscar Díaz y esto es Cara y Sello por ATV Más en vivo y en directo. Hoy tenemos un buen programa para ustedes, tenemos realmente pesos pesados para conversar. En principio estará una de las 25 mentes más brillantes del mundo, Hernando de Soto. También estará el ex Contralor General de la República, Fuad Curi, que viene con todo. El think tank de hoy propone la pregunta: ¿cómo hacemos para transparentar las millonarias compras estatales de medicamentos, asegurando calidad y precio? Y finalmente, como si esto fuera poco, tenemos dos enlaces con nuestros corresponsales en Miami y en Cali, Colombia, incluyendo, además y destacando, la reaparición en la televisión peruana del querido Mario Liberty. Hecho este preámbulo, vamos a dar nuestro editorial de esta semana. Amigos, los últimos 10 años hemos tenido 14 primeros ministros con una duración promedio de 8 meses y medio por cada uno. En los últimos 2 años y medio, desde que Kuczynski ganó la presidencia, para que tengan una idea, hemos contado 4 ministros de Economía, 5 ministros de Educación, 4 ministros de Energía y Minas y 3 superintendentes de Administración Tributaria. Sí, así como lo oyen. La pregunta salta a la vista, ¿no es cierto? ¿Se puede tener una gestión de gobierno exitosa con esta precariedad institucional? Y la respuesta es no. Ahora, cuando nos preguntamos por qué Chile o qué tiene Chile que no tengamos nosotros y por qué Chile está tan cerca de pasar al primer mundo y no nosotros, la respuesta es esa: institucionalidad. Si a esto le sumamos que ahora, cada 4 años, cambiamos alcaldes, gobernadores en todo el Perú y que además no pueden ser reelegidos, es decir, que empiezan, todos son novatos, entonces cada vez que hay esta elección empezamos de cero, como advirtió la semana pasada preocupado Fernando Sillonis en este mismo programa. Imaginemos por un minuto, amigos televidentes, que esto se diese en la empresa privada. Obviamente estaría destinada al fracaso. Ahora, esta reflexión la hago a propósito de que el lunes, cuando se anunció que Salvador del Solar sería el primer ministro, empezaron, obviamente, llovieron las críticas, los epítetos, los malos augurios, ¿no es cierto? Que es actor, que tiene poca experiencia, que no hizo nada en el Ministerio de Cultura, que es caviar. ¿Y saben qué? Me puse a investigar sobre las profesiones de los últimos 15 primeros ministros en la última década en el Perú. La conclusión: hemos tenido 5 abogados, 3 administradores de empresas, 3 ingenieros, un economista, un militar y un sociólogo. Ninguno de ellos obtuvo, que yo sepa, un posgrado, maestría o doctorado en premierato, porque tal cosa no existe. Los peruanos además somos expertos en criticar, ¿no es cierto? Todos somos mejores entrenadores que Gareca, cantamos mejor que Juan Diego Flores y por supuesto somos mejores premier que Salvador del Solar. Por eso yo les propongo ahora, amigos de Cara y Sello, que para variar lo dejemos trabajar, lo apoyemos y apoyemos que tenga éxito, porque su éxito es el nuestro. Ahora, para evitar las suspicacias, ¿esto quiere decir que va a hacer lo que le da la gana? No. ¿Esto querría decir que no podemos criticarlo cuando se equivoque? De ninguna manera. Hoy vamos a criticar al gobierno como debe ser. Pero, amigos, no saquemos tarjeta roja a Salvador del Solar cuando ni siquiera se ha puesto los chimpunes. Y finalmente, el que se considere perfecto, sin defectos, que tire la primera piedra. Yo, en lo personal, no me atrevería a hacerlo, salvo mejor opinión. Bien, vamos entonces a empezar ya, porque estamos enlazados, ¿cierto, Paula? Estamos enlazados con nuestro primer corresponsal, que es nada menos que el queridísimo amigo, apreciado Mario Liberty, que está en Miami. Mario, buenas noches. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches. Gracias por invitarme al programa. Encantado, Mario. 2 temas, rápido. Uno, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos, esta semana, el miércoles, prohibió los vuelos de los Boeing 737 MAX
sobre todo por los dos últimos accidentes terribles, ¿no es cierto? El de octubre del año pasado en Indonesia con 189 muertos y el reciente en Etiopía con 157 víctimas fatales. Por favor, ¿qué novedades nos tiene sobre esto? Que es algo, la verdad es que preocupante. Sí, Oscar, esa ha sido la noticia más importante a primera plana, junto con la parte política, pero definitivamente es lo que ha centrado la atención de todas las cadenas de noticias, tanto americanas como en español. Esto porque este avión, el 737, el MAX 8 y el MAX 9, primero que nada son los más nuevos de la compañía Boeing, la compañía más importante de aviación del mundo, norteamericana, por cierto. Y como tú habías mencionado, estos dos accidentes con estos aviones encendieron las alarmas y cerca de 20 empresas y 20 países habían decidido dejar estos aviones Boeing en tierra, no así los Estados Unidos. Esto sucedió ya el lunes pasado. El presidente Donald Trump esperó unos 2 días. En esos 2 días habló con el presidente de la Boeing, quien le había dado digamos, un respaldo a esos aviones, pero después de los últimos informes que la Administración de Aviación le dio al presidente, decidió definitivamente poner en tierra todos los aviones y han seguido más empresas en más países. ¿Y cuál es el peligro? Obviamente, más allá de los accidentes que sucedieron, como tú dices, en Etiopía e Indonesia, es uno de los aviones que ha sido más vendido por la Boeing. Más de 40, casi 50 aerolíneas en todo el mundo compraron estos Boeing. Y es más, es una marca, digamos, de confianza en lo que se refiere a aerolíneas, a aviación. Entonces, siguen las investigaciones, sigue la aviación federal viendo cuál es el problema, cómo se va a solucionar, porque hay muchas vidas en riesgo y ya... Esto pasó cerca de las 300 personas que fallecieron en 2 accidentes. Ya se encontró la caja negra del avión que cayó en Etiopía, así que imagino que eso va a formar parte de la investigación y el poder resolver el problema con estos aviones. Claro. Aerolíneas Argentinas las ha comprado, claro. American Airlines, en general. En realidad, claro, no es un tema solo de Estados Unidos, para nada. Hay 26 países y 10 aerolíneas que están prohibiendo los vuelos con el Boeing 737 MAX. Habrá que estar muy atentos para saber qué pasa. Obviamente esto está afectando la economía de esta empresa tan importante. La verdad es, no se sabe qué puede pasar. El otro tema esta semana se cayeron todas las acciones de Boeing, como supondrás, en Wall Street. Sí. El otro tema que quería tocar rápidamente contigo, antes de empezar nuestro diálogo con Hernando de Soto, que ya está aquí en el programa, era el tema de Odebrecht, que es muy sensible, tú sabes, en nuestros países y por supuesto en el Perú. En agosto del año pasado, la filial norteamericana de Odebrecht, Ingeniería y Construcción, se adjudicó nada menos que la modernización del aeropuerto de Miami. ¿Cómo se come esto, Mario? Y no solamente la del aeropuerto de Miami, sino la ampliación de una de las carreteras aquí en la ciudad de Miami, en el condado de Miami-Dade más importantes, que es la 836, la que cruza por el aeropuerto, y otras obras. Pues simplemente porque no se ha encontrado hasta el momento ninguna prueba de corrupción, por lo menos aquí en Miami-Dade, ni en otra ciudad de los Estados Unidos, porque tiene otros trabajos también Odebrecht en otros estados, en otras ciudades. No se ha encontrado nada. Sí hay una investigación del FBI que se le está siguiendo a Odebrecht, pero por haber dado coimas o fraudes o lavado de dinero en el exterior, teniendo esta empresa lazos con los Estados Unidos. Pero una de las cosas más importantes que hay que resaltar por lo de Odebrecht aquí en Estados Unidos es por algo que se llama el cabildeo, y que tú lo conoces, Oscar. El cabildeo aquí es una cosa legal. ¿Y qué significa? Significa que tú contratas a abogados, claro, y esto es legal, que están dentro de una lista de cabilderos, para que vayan a hablar con los alcaldes, para que vayan a hablar con los comisionados, para que vayan a hablar inclusive al Congreso de los Estados Unidos, con congresistas, con senadores, a favor de las empresas, para inversiones. Y eso es completamente legal. Tú le pagas a ellos para que puedan empujar, tratar de sacar leyes, tratar de negociar ciertas cosas, todo obviamente dentro de la ley. Pero, como te digo, esa figura del cabildeo que obviamente puesto en Sudamérica, por ejemplo en Perú, pagarle a un abogado para que vaya a hablar con el alcalde, con un comisionado,
pues ya está visto como un delito, ¿no es cierto? Así es, así es. Mario, muchas gracias por este enlace. Espero tenerte pronto de nuevo en el programa. Y próximamente espero también aquí en Lima. Igualmente, ahí estaremos. Hasta siempre, gracias. Gracias. Bien, ha sido el enlace con nuestro corresponsal en Miami, Mario Liberti. Ya está con nosotros Hernando de Soto, que no necesita en realidad presentación, pero déjenme decirles algunas cosas. La revista británica Prospect y la americana Foreign Policy lo ha designado como uno de los 13 intelectuales más importantes del planeta. La revista Time, nada menos, lo eligió como uno de los 5 principales innovadores latinoamericanos del siglo XX. The Economist le otorgó el primer premio a la innovación y hace poco la revista alemana Handelsblatt lo cataloga como una de las 25 mentes más brillantes del mundo. Y esto lo decimos porque somos muy mezquinos a veces en el Perú y dicen que no hay profeta en su tierra, nadie es profeta en su tierra, pero aquí tenemos el placer de tener a Hernando de Soto. Buenas noches, Hernando. Buenas, Oscar. ¿Qué voy a decir después de todos esos elogios? Bueno, no son inventos míos, son cosas que salen en las informaciones y que por supuesto nos enorgullecen. Quizás buen cabildeo. Sí, no creo. En este caso no. En los últimos días hemos visto algunas publicaciones tuyas, información, respecto a tu preocupación de encontrar una salida al tema de la minería y de esta abundante riqueza que tienen nuestros países, incluyendo al Perú, y que no pueden ser explotadas básicamente porque son dos mundos paralelos, el del Estado, el de las empresas y el de las comunidades. ¿Cuál es el enfoque que le estás dando a este problema? Bueno, lo que ocurre en el Perú, como en la mayor parte de países del mundo, es que el subsuelo pertenece al Estado y es, por lo tanto, de interés público. Esto viene hasta tiempos del derecho romano. Y entonces, el Estado, por la tradición esta de ambigua, tiene la posibilidad de entregar el título a los contenidos minerales del subsuelo a una compañía privada o a quien sea para que se apropie de ellos una vez que los ha extraído. Pero para extraerlos tiene que pasar por la superficie. Y en el Perú, después de programas de reforma agraria, invasiones, hace tiempo respeto a las comunidades, distintas formas de organizarse comunitariamente en el Perú, pertenece realmente a gente pobre, que no son todos agricultores, algunos de ellos son madereros, otros de ellos son también pequeños mineros informales. Y hoy día en el Perú nosotros calculamos que aproximadamente 800.000 millones de dólares de reservas ya aprobadas no pueden salir a la superficie porque los que están encima... 4 veces el PBI peruano. 4 veces el PBI peruano, sencillamente ya no quieren hacer acuerdos con las personas que tienen los derechos al subsuelo porque no consideran que están recibiendo lo adecuado, claro, y por varias otras razones. Claro, y está pasando en este momento. Ya cumplimos 43 días con una carretera interrumpida que impide que salgan los productos minerales de las Bambas al puerto y por lo tanto es un perjuicio directo al país entero. Pero entonces ahí el tema es, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque no podemos cambiar la Constitución y volvernos norteamericanos, donde efectivamente la cosa es más sencilla. El Estado es dueño de lo que está arriba y también de lo que está abajo. Correcto. Entonces hay que hacer lo que ocurre en otros países, en los países desarrollados. Esto ocurre también en Inglaterra, porque ellos también fueron colonizados en su momento por el Imperio Romano. Lo que pasa es mi viejo tema de los títulos. El título al subsuelo está conectado con el derecho internacional y puede salir y recoger, claro, capital. Y levantar dinero, claro, claro. Mientras que el título que le damos a los pobres en el Perú, que los llamamos títulos informales, algunos los calificamos de ilegales, pero son aquellos que funcionan en verdad, no tienen esa salida. Entonces, cuando se les compra el suelo, se les da el precio peruano en lugar de darles, claro, el precio internacional. Y eso no es culpa de la compañía minera, es sencillamente que ese es el precio. Si nosotros comenzamos a agarrar todo ese sector informal, que en el Perú se dice 70% de la población, que tiene derecho, dígase, título a la empresa, título a territorio, título a casa, y le damos un buen título que puede viajar internacionalmente, ese problema deja de ser,
porque entonces todos podemos estar cotizados en bolsa y todos recibimos lo que el mercado dice que podemos recibir, que por supuesto es mucho más que lo que consigues en el sector informal. Pero para llegar a ese mundo ideal, y claro que sería estupendo, ¿qué es lo que habría que hacer? ¿Reinventar el Estado? ¿Eliminar el Ministerio de Energía y Minas? ¿Cuál es el paso? ¿Cuáles son los primeros pasos en ese camino? En primer lugar, darse cuenta que todas las compañías mineras grandes en el Perú o en otras partes del mundo, desde Nigeria hasta Zambia, el que es dueño del subsuelo no puede levantar financiamiento en miles de millones de dólares si es que no prueba el mercado de capitales que tiene título al subsuelo y título al suelo. Cosa que eso quiere decir que durante todo este tiempo, mientras que en el Perú hemos dicho, eso es informal y no vale, eso no es informal y no vale, y no tiene mi sello y no tiene esta verificación, en los Estados Unidos y en Europa los títulos informales sí se aceptan. Entonces lo que hay que cambiar es el derecho en el Perú, que no está al día con Wall Street, que sí presta, que sí ¿Pero a quién le toca invierte. ese cambio, Hernando? ¿A quién? ¿Quién tiene que cambiar esto? ¿El Congreso? ¿El Ejecutivo? ¿En manos de quién está este cambio? En el jefe de Estado, por la razón siguiente. En este jefe de Estado, lo que estuvieron anteriormente, claro. Porque nuestro Congreso solamente aprueba aproximadamente 350 normas al año. Versus el Ejecutivo. Que produce 30.000, 106 cada día. Entonces es una decisión política. Es una decisión de decirse sí. Cuando hay problemas en Madre Dios, usted hace como hizo Humala hace algunos años, envía 1.500 tropas para ver cómo endereza la situación, o trata de ver quién verdaderamente está manejando el asunto. O se acaba de hacer ahora 2.500 tropas a Madre de Dios, como las 5.000 que se pusieron en Tía María, cuando el problema es esencialmente uno de derecho y no de fuerza pública. Hernando, nosotros nos conocemos más o menos desde el 83, cuando yo hacía el programa, la revista El Momento Rey Miraflores. Y yo estamos. Sí, pero bien conservados. Y recuerdo que te invité porque leí tus primeros artículos sobre los burocratosaurios en el comercio, en Caretas, y sobre la economía informal, y me pareció que era algo visionario. Han pasado 35 años. ¿Hemos avanzado en el Perú? Sí, algunas cosas hemos avanzado. En primer lugar, lo que se refiere a la vivienda urbana, la mayor parte de lo cual era totalmente informal, ahora ya no lo es. En algunos lugares se han hecho cosas. Varias empresas ahora están semiformalizadas, pero no lo suficiente como para actuar fuera del mercado interno. Pero sigue siendo, o sea, mi pregunta iba, ¿tú sigues siendo un terco creyente en que el Perú puede avanzar? Pero que lo que tú estás haciendo puede tomar cuerpo. Pero no solamente el Perú, si soy reconocido o mi grupo es reconocido internacionalmente, es porque el resto del mundo también tiene nuestros problemas. De acuerdo, en todos los países en desarrollo y muchos países excomunistas, el mismo problema existe. Y la pelea está entre los llamados intelectuales públicos, que tratan de ver si la solución es el mercado, y el mercado requiere títulos de propiedad, porque esencialmente el mercado lo que hace es comprar y vender títulos. Cuando viene un inversionista, él no te compra un pedazo de tierra, te pide el título del pedazo de tierra, te pide el título de lo que sea. Porque cuando tú gracias a eso haces transacciones. Claro, cuando tú compras un carro no pides las llaves al carro, pides el título de propiedad del carro. Eso, por lo menos si eres racional, eso es lo que hace. Totalmente. Entonces, eso que parece una idea así de sencilla, no es tan fácil, porque los intereses de mantener el status quo, de seguir con la cosa conocida, son muy fuertes. Sí, claro. Y entonces lo que la gente teme es que cuando se trastoque el Estado, ¿quién va a entrar y me va a quitar lo que ya tengo? Por eso, esto es un problema no eminentemente de derecho, no un problema eminentemente de economía, es un problema eminentemente de decisión política y jefe de Estado. Dicho esto, ¿conoces a Martín Vizcarra? Lo he conocido una vez hace algunos años, me dio muy buena impresión, dicho de paso. O sea, tienes un buen concepto de él. Por lo tanto, podrías sentarte con él y conversar y plantear estas propuestas. Pero claro que sí, pero mira, yo de frente te puedo decir que con todos los viajes que hago fuera y dentro del Perú, es obvio
que los 3 últimos presidentes que hemos tenido, Humala, Kuczynski y Vizcarra es el mejor, sin lugar a dudas. Ahora, eso es por el momento, vamos a ver lo que hace. Y si, por ejemplo, en los lugares donde hay problemas mineros, en lugar de meter tropas y comienza a decir, a ver, ¿quién verdaderamente es dueño de estas concesiones? Vamos a ver si verdaderamente los comuneros que están encima, al no aceptar que la gente viene abajo, de repente tienen razón. No te olvides la cosa siguiente, cuando del momento que tú le vendes tu título de la propiedad en el suelo al que tiene la concesión en el subsuelo, entra donde a veces estamos viviendo en el siglo XVIII, XVII, XVI, entra el siglo XXI con muchachos de ojos azules, pelo amarillo, máquinas enormes, y completamente cambia tu forma de vivir. Sí, claro. Entonces, si en ese momento dices, muy bien, pero eso es para lo mejor, porque ahora yo tengo una oportunidad, pero te mantienen los viejos títulos que no te dan derecho a levantar capital y tú a hacer empresa y tú a hacer minería formal, hay resistencia. Entonces, la primera cosa que hay que hacer en el Perú es igualar a los que están sobre la tierra para que se sientan iguales a los que están en el subsuelo, y ahí, cuando uno tenga una empresa popular enfrentada a una empresa internacional, vamos a ver que la gente va a tener mucho más confianza. Quiero aprovechar al máximo el tiempo que estamos conversando acá. El formato del programa no nos permite estar 1 hora como me encantaría, pero quiero aprovechar al máximo por eso y hacerte unas preguntas puntuales. El Perú está creciendo al 4%. Pero hay quienes creemos que podría crecer al 6, 7%, haciendo algunos ajustes. ¿Tú crees eso o crees que es un sueño? Que deberíamos estar contentos y felices con ese 4%. Hace una semana en Toronto, hace 2 semanas, Julio Velarde, el presidente del BCR, decía que el ministro de Economía de México daría un riñón para crecer el 4%, como lo hace Perú. Sí, no estamos mal, pero mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Es decir, el Perú, con todos los recursos que tiene, hablando de minería, reservas probadas, que significa que tú ya puedes sacarlas en este momento, y cuando las sacas, echas a andar tantas cosas, y es un gran recurso nacional, y es el gran recurso nacional. Claro que podría crecer a mucho más del 4%, pero no se olvides también la cosa siguiente: del momento que tú empoderas para hacer negocios a gran escala y conseguir capital a las personas que también están sobre el suelo, encima del yacimiento minero, lo estás haciendo también para los agricultores. El agricultor que está trabajando a pequeña escala, del momento que lo empoderas a él, también comienza a trabajar en gran escala. Como lo dicen muchos economistas, la productividad es cuestión de trabajar a gran escala, y esa depende muchísimo si el papel que tú tienes para crear confianza. Cuando yo entraba a este canal de televisión, la primera cosa que me pidieron es: deme su documento de identidad. Entonces yo, con el documento de identidad, produje confianza. Si el 70% de los peruanos no tiene un documento de identidad que los empodere a hacer cosas, por supuesto, seguimos a pequeña escala. Cosa que la informalidad no es un problema de la etnia peruana, de nuestra cultura, es un problema de un Estado que hasta ahora no se da cuenta que la confianza se produce a través del papel. Hernando, hay un grupo de peruanos importante que cree que el problema del presidente Martín Vizcarra es que no tiene partido, no representa grupos de poder, no tiene parlamentarios, ¿no? Pero hay otros que creen que eso más bien le permite movilidad, que puede hacer cosas que otros no podrían hacer. ¿En qué grupo te instalas tú? No estoy ni uno del otro. Lo que yo creo es que en la situación en la cual él ha venido, en el cual ha heredado un grupo cuyo líder está ahora cuestionado, evidentemente lo que él quiere hacer es deslindarse de esa identidad, ¿no? Es decir, de aparentar como parece serlo, una persona completamente nueva, y no arrastrar el lastre de lo que tiene el presidente que habíamos elegido anteriormente. Entonces, por el momento gobierna como puede, que es solo, y me parece que es la solución adecuada para hoy. Pero evidentemente en el futuro lo que hay que tener es equipos,
y hay que tener partidos, y hay que tener sobre todo partidos que cuando se trata de elegir, por ejemplo, congresistas, en lugar de obedecer a la lista de lo que piensa una sola persona, nos permitan, como ocurre en los países desarrollados, que los que están elegidos son nombrados localmente, de tal manera que nos sirven a nosotros y no al presidente de turno. A pesar de tus viajes, tus idas y vueltas, obviamente, por el mundo, de hecho que supiste que el expresidente Alan García pidió asilo en Uruguay y que se lo negaron. ¿Qué piensas hoy de Alan García? Bueno, yo estoy esperando el proceso en el cual están sumidos todos. Yo siempre he tenido una buena impresión de él como político, pero lo que está ocurriendo ahora es que están revelando, se están revelando por las denuncias que efectivamente hay que cuestionar a todos nuestros líderes. Y dicho de paso, yo creo que es una cosa a la cual está perfectamente acostumbrado el presidente García. A mí me da pena, por supuesto, desde el punto de vista personal. Yo conozco a muchas de estas personas y sé las tragedias que significa estar acusado, muchas veces injustamente, estar encarcelado sin verdaderamente haber terminado juicios, lo cual es una cosa que, dicho de paso, al pueblo peruano no le sorprende. Cuando nosotros, inclusive en una norma que pasamos con el presidente García, es decir, se hizo el descubrimiento con simplificación administrativa en su tiempo de que la mitad de los presos del Perú estaba encarcelado sin proceso, claro. Es decir, una forma, si tú quieres, de encarcelamiento preventivo. Eso es una condición de una enorme cantidad de peruanos. Si a ellos no les sorprende, es la primera vez que les toca a nuestros dirigentes. La prisión preventiva significa dos cosas. En primer lugar, eso es lo que ocurre todos los días a los peruanos de abajo, entonces deben estar en muchos casos felices de que ahora les toque a los de arriba. Claro. Y la segunda cosa que integra es, ¿por qué hacer esto? Y la respuesta es también, por eso hay que apoyar, financiar a nuestro Poder Judicial y a los fiscales, de que no se sienten cómodos dejando que un peruano que asumen que es culpable se salga fuera del Perú, porque tienen los brazos muy cortos. Del momento que salen del Perú, como Toledo, ya no lo agarras. Mientras que donde están acá, sí lo agarras. Pero para eso sufren todas las injusticias que puede ser el caso de Alan García. De acuerdo. Gracias por haber venido al programa, por esta charla, siempre interesante. Espero tenerte pronto de nuevo, coordinando tus viajes de ida y vuelta. Muchas gracias, Hernando. A ti, Oscar, muchas gracias por invitarme. Nos vamos entonces a la pausa rápidamente y volvemos luego con nuestro segmento Think Tank para hablar del futuro de la compra de los medicamentos por parte del Estado. Volvemos. Amigos de ATV+, estamos en vivo y en directo aquí en Cara y Sello. Antes de pasar a nuestro siguiente bloque, quería hacer una precisión. La semana pasada estuvimos acá con César Gutiérrez hablando sobre los temas del petróleo, gas y obviamente también de Petroperú. César en un momento dijo que le preocupaba que, digamos, la plana gerencial de Petroperú era básicamente antigua, ¿no? Y Petroperú nos ha enviado una relación que nosotros no tenemos ningún problema en leer en honor a la verdad, ¿no es cierto? Nos dice, por ejemplo, que tiene como nuevo gerente corporativo de finanzas a Matthew Cercén, de 43 años, hace un mes y viene de Chinalco, que tiene un nuevo gerente corporativo legal, que es Carmen Beltrán, que tiene año y medio. Tenemos que tienen a Carlos Centurión, gerente corporativo de medio ambiente, de 43 años, que tiene un mes apenas en la empresa y viene de Frontera. Jorge Almestar, gerente del PMRT, de la refinería Talara, que tiene 46 años y 3 años y medio en la empresa. Arturo Vargas como gerente comercial con 45 años. Guillermo Bergelund como gerente de cadena de suministro con 58. Juan Carlos Pasco, oficial de cumplimiento. Beatriz Albajart, que además viene también del sector privado como gerente corporativa de gestión
social y comunicación. Es decir, de los 14 gerentes hay 9 que se están renovando, lo cual nos parece muy bien. Y ya que nos enviaron esta relación, pues nos parecía justo leerla para ustedes y ojalá que siga así Petroperú para beneficio de todos los peruanos. Y ahora sí, damos pase a nuestro segmento de debate Think Tank. Bien, están con nosotros Flavia De Negri, exgerente central de proyectos de inversión de salud, y Ert Cruz, experto en regulación de medicamentos. Buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias. Los hemos invitado porque nos preocupaba, y la pregunta que planteamos hoy en Think Tank ¿es posible transparentar las compras de medicamentos por parte del Estado? Que además, para decirle a los televidentes, el 80% de la compra de medicamentos en el Perú, amigos televidentes, los hace Salud y el Ministerio de Salud. El 20% todos nosotros los que compramos en las farmacias. ¿Es así? Correcto. Ok, entonces la primera pregunta para la exgerente central de proyectos de inversión de salud es, ¿se puede transparentar, se puede asegurar, asegurando además precio y calidad, la compra de medicamentos? Sí se puede. Hay opciones para esto. Se puede hacer la subasta inversa electrónica, es uno de los procesos. Otra puede ser la negociación y la compra conjunta a través de la subregión, que es a través de REMSA, que es la reunión de ministros de salud del área andina, México y el Mercosur, que se hizo en el 2003, 2005 y 2006, donde se consiguieron precios muy buenos para lo que eran antirretrovirales. Llegaron a conseguir precios que bajaron hasta el 92% y actualmente el tratamiento para un paciente con VIH está hasta en $1.123 al año. Sí se puede hacer, Flavia, sí, porque no se hace. Lo que pasa que para hacer eso tiene que haber una regulación consensuada de los precios de los medicamentos. Como sabemos, los medicamentos en el Perú se dividen en dos partes, la parte privada y la parte pública. La parte privada tiene 11.200 boticas y farmacias a nivel nacional, de los cuales el 67% son boticas individuales de pueblo, del barrio, y el 23% son de las cadenas. Estas cadenas en sí, en su mayoría, el 67% lo tiene Incafarma y Mifarma. Y el consumo total del 89% de medicamentos los manejan estas dos farmacias. Y ellas tienen el monopolio de los precios. Como tú sabes, todas las farmacias tienen que regular sus precios y comunicárselos a Digemit todos los años. Y Digemit tiene que ponerlos en el Observatorio Nacional de Precios. Se ha demostrado que el 69.3% de esos precios no van de acuerdo a la realidad que se encuentran en las farmacias. Vamos a profundizar sobre eso, pero aprovechando que está Ert Cruz, que es experto en regulación de medicamentos, ¿cuál sería el beneficio tangible, palpable, de que, volviendo a Salud y el Ministerio de Salud, que compran el 80% de los medicamentos Correcto. En el Perú, hicieran lo que propone Flavia De Negri, es decir, esta subasta inversa electrónica? De hecho, eso es un proceso que genera mucha transparencia. Y transparentar compras de medicamentos es algo que se viene ya desarrollando en muchos países de Latinoamérica. Entonces, nosotros deberíamos adoptar esas políticas de transparencia para específicamente la información sobre el costo de los medicamentos sea mucha más clara para nosotros y en general también para el Estado, ¿no? Sin descuidar el tema de la calidad. De hecho, el Estado compra medicamentos genéricos, ¿correcto? Entonces, existen regulaciones pendientes de implementar sobre el concepto real de un medicamento genérico, ¿no? Entonces, en la medida como se transparente las compras, se va a ir alineando también el concepto de genérico, que es un tema controversial y es un tema de mucho interés nacional. No, y además, supongo que esto solucionaría el tema del desabastecimiento. Es terrible, porque siempre están hablando de los hospitales, ¿no es cierto? El propio Salud se quedaron sin medicamentos, la gente va y la gente que nos está viendo, de hecho, van y cualquier tipo de medicamento para cualquier tipo de enfermedad y no hay. O sea, esa es la solución, entonces. Es parte de la solución y eso ayuda a que el proceso sea mucho más eficiente. Es un problema complejo
pero definitivamente transparentar el proceso va a ayudar al abastecimiento de los medicamentos, ¿no? Entonces, es un tema que en la medida como ellos puedan implementar esas nuevas propuestas, todo va a fluir de manera mucho más clara. Ahora, Flavia, E-Salud, y yo he trabajado hace años en E-Salud. E-Salud no es el Ministerio de Salud. No. Ok. Pero los dos son del Estado. Sí. Ok. ¿Qué falta para que se pongan de acuerdo y paralelamente hagan lo que tú has propuesto al inicio como una solución? Y que no es que estás descubriendo la pólvora, ¿no es cierto? Se da en el mundo y se está en Chile, en Colombia, en México, etcétera. ¿Qué es lo que falta? Lo que pasa es que acá la regulación consensuada de los precios de medicina tiene que ser un trabajo en conjunto, tanto de salud, del MINSA y de las Fuerzas Armadas, que tienen el 80% de la medicina en sí. Adicional a eso, se tendría que hacer como se hizo en Brasil. Brasil tiene 16 años trabajando con una cámara que regula los precios de los medicamentos y la que pone hasta $3 millones cuando uno no respeta el precio que está dentro del petitorio o dentro del precio de venta. Ya tiene 16 años y ha hecho una comparación de 9 países a nivel mundial de los medicamentos con precios más bajos. Usa el precio más bajo poniéndole el flete, poniéndole la comercialización y los precios de impuestos y lanza al mercado ese precio en subasta inversa. Electrónica. ¿Qué hace el postor? Tiene que bajar ese precio. Entonces, ¿qué han logrado así? Que todos los bioequivalentes entren al mercado. Brasil tiene 200 bioequivalentes, que son los medicamentos genéricos, que le conocen como medicamentos genéricos, pero que tienen el mismo principio activo, que lo puede explicar Elder, que son iguales que los productos naturales, o sea, que los productos de origen. Hablando de esto hay un tema preocupante. Cuando los invitamos a ustedes al programa, fue, entre otras cosas, porque mañana entraba en vigencia el reglamento de la ley 29459, que se aprobó el 2009, hace 10 años, donde además entraba justamente en vigencia este reglamento con las 7 moléculas aprobadas de las 2000 que existen en el mundo, etcétera. Pero ha salido antes de ayer, el viernes, un comunicado del Ministerio de Salud diciendo que, en buena cuenta, que no va a empezar mañana. ¿Qué significa eso? Exactamente, el reglamento de la ley se dio en el 2011, ¿correcto? Sin embargo, había una parte específica sobre bioequivalencia, que es básicamente un estudio que demuestra que un medicamento genérico realmente es genérico, ¿ok? Pero ese concepto no es nuevo. Ese concepto en realidad viene desde hace 35 años en Estados Unidos con la ley Hatch-Waxman. Básicamente se lanzó esta norma específicamente para poder evidenciar que un medicamento genérico demuestre su efectividad en el cuerpo humano mediante un estudio de bioequivalencia, ¿correcto? Entonces, eso fue hace 35 años. En Latinoamérica hay muchos países que ya lo han implementado. Tenemos Chile, Colombia, México y Chile, Colombia, Argentina también. Y en la medida como que nosotros podamos implementar esta norma, vamos a estar a la vanguardia de esos países. Te cuento qué es lo que pasa en Chile. En Chile, esta norma salió en el 2005. A la fecha ya hay 191 moléculas mandatorias, obligatorias para ser bioequivalentes. Versus 7 en el Perú, 7 que tenemos ahora en el Perú. Que se habrían aprobado en este, además, reglamento que iba a empezar mañana. Realidad, pero que, ojo, no va a empezar mañana. Lo que ha sacado por lo que dice el es una comunicación en la cual llama a la población y en general a la comunidad científica a poder revisar lo que se publicó el año pasado y que se demoró cerca de 10 años en publicar. Es absurdo. Es absurdo. Entonces, ¿qué pasó en Chile? El Ministerio de Salud tomó la vanguardia en la comunicación. ¿Quién va a opinar a partir de mañana que no haya opinado en el último año?
O sea, para mí por lo menos, y por supuesto las puertas abiertas, los teléfonos también de este programa al Ministerio de Salud, a DIGEMIT, para que aclaren, porque realmente es preocupante que a 2 días de empezar a aplicarse este reglamento, donde, ojo, tenemos aprobadas 7 moléculas versus las 2000 que existen en el mundo, versus las 181 moléculas de Chile y 92 de Colombia. Entonces, para no entrar, no se preocupen, lo de las moléculas yo tampoco lo entiendo tanto, pero sí entiendo que son 7 versus 100, 80 o 2000. O sea, estamos atrasadísimos. Estamos atrasados y estamos atrasados versus los otros países de la región. Y este concepto de bioequivalencia va a ayudar a que el paciente identifique en el medicamento un rótulo que diga medicamento intercambiable. Entonces, como el octógono que ha empezado, digamos, correcto, para graficarlo de alguna manera. Entonces, visualmente va a tener un impacto, porque el paciente va a ir idealmente a una farmacia y va a tener la libertad de saber que ese medicamento que tiene el rótulo de intercambiable ha demostrado mediante un estudio que realmente cumple con las especificaciones en términos de efecto, versus lo que puede encontrar en la farmacia, ¿no? Entonces, es un tema muy importante y en la medida de que la norma se implemente, vamos a tener las cosas mucho más claras en términos de medicamentos. Definitivamente aquí en Cara y Sello vamos a llamar, si no nos llama, vamos a llamar al Ministerio de Salud y vamos a llamar a DIGEMIT para que nos expliquen exactamente qué han querido hacer con este comunicado de hace pocas horas, ¿no? A 2 días antes de que empiece empezamos ya a caminar, ¿no? Un poco lejos, pero detrás de Chile, de Colombia, de México. Y entonces estamos prolongando algo que ya se prolongó durante 10 años desde la norma. Volviendo al tema, antes que nos gane el tiempo, Flavia, ¿podríamos concluir entonces que, en base a tu experiencia, además, nada menos que como ex gerente central de proyectos de inversión de salud, se puede, y gerente además de administración de la Almenara, se puede hacer estas compras de medicamentos como Dios manda? Es decir, ¿por qué tenemos que seguir haciendo compras chiquitas y al final terminan vendiéndonos los hindúes, los chinos? ¿Se puede entonces? Sí se puede. Lo que pasa es que los términos de referencia para las compras de medicamentos a veces están no direccionadas, sería la palabra, sino están un poco sesgadas. Entonces, al haber estos remedios bioequivalentes, va a haber como que más campo para que puedan participar los laboratorios. A los laboratorios no les interesa participar porque cada que participa y se cae una convocatoria, queda desierta y la plata es derivada a los hospitales para que hagan la compra directa. Entonces se paga y se hace... No lo vas a decir tú, pero lo puedo decir yo. Compra directa, como las emergencias en las construcciones, son caldo de cultivo para actos no necesariamente muy honestos. Entonces la idea, al poder transparentar los procesos con la subasta inversa electrónica, no hay modo de... Y eso va en la línea del gobierno de Martín Vizcarra, entiendo, claro, ¿no es cierto? La transparencia. Muy bien. Creo que quedó claro. Sí, claro, podemos hablar horas del tema. ¿Tú tenías algo más que decir? Sí, o sea, Salud sacó una resolución, la 121, para la compra excepcional. Es compra al extranjero. Al extranjero. Pero en pocas palabras, ¿qué significa eso? Es comprar a través de organismos internacionales, pero han habido casos que también salieron en el Times en algún momento, donde los organismos internacionales compran por precio para darlo más barato, pero no necesariamente que sea de buena calidad. Entonces, si van a comprar al extranjero, deberían estar bien regulados y deberían estar las normas bien plasmadas para que OSI DIGEMIT pueda poner unos términos claros a la hora de la contratación y la compra. Es simplemente trasladar el problema afuera, pero sin la seguridad que podría dar la subasta inversa electrónica. Y eso, de hecho, va en contra de una transparencia, que es lo que buscamos. Señores, muchas gracias. Como siempre, el tiempo tirano en televisión. Nos vamos a la pausa rápidamente y volvemos con el ex Contralor General de la República, Fuad Curi, que promete ser muy crítico. Volvemos. Bien, amigos, entramos al último bloque del programa de hoy, Cara y Sello por ATV+. Pueden ver también el programa, por si acaso, con la aplicación ATV Play. Estamos ahora conectados con nuestro corresponsal en Cali, Colombia, Henry Rafael. Buenas noches, Henry.
Buenas noches, Oscar, ¿cómo están? Directo al punto. Entiendo que Colombia está creando, se ha comprometido a crear el Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. Dinos, por favor, por qué esto es tan importante para Perú. Sí, bueno, el ministerio está creado hace varios años. Lo importante es que se ha empezado, igual que en México y Chile, una política y un debate para hacer una ley para cambiar la política pública en ciencia y tecnología, que entre otras cosas ayudaría a llevar internet a todo el país. En Colombia solamente la mitad de la población tiene internet de banda ancha. ¿Y por qué eso es importante? No para usar el Twitter, no para usar el Instagram, no para usar redes sociales. Pasa que hoy todo el sistema económico de desarrollo, de sostenibilidad, está basado en la tecnificación a través del internet. Entonces, la OCDE, que es el organismo que regula y que está ayudando a los países a sostener la economía en los próximos años, está exigiendo que los países inviertan más en tecnología. ¿Para qué? Para tecnificar la agricultura, para mejorar los sectores salud, educación. Todos los sectores tienen hoy que estar más basados en proyectos de ciencia y tecnología, y Colombia está empezando una ley muy interesante que va a permitir dar ese salto que solo países como Chile y México están intentando debatir en Latinoamérica. Y creo que esto es muy preocupante todavía para el Perú, donde el debate sobre la ciencia y tecnología está bastante retrasado. Sí, porque además lo máximo que tenemos acá como ente que habla de tecnología o que piensa en ella es Concitec. O sea, no se le ha dado en los últimos años en el Perú la importancia que debiera tener y que Colombia demuestra sí entender en su verdadera importancia. Claro, y es que además en el Perú, por ejemplo, estamos pensando en reconstruir o construir carreteras y en hacer proyectos de desarrollo público sin considerar que en la perspectiva de la política pública y de desarrollo sostenible que está viendo la OCDE, la ciencia y tecnología está caminando por otro mundo. No estamos hablando de robótica, de nanotecnología, de diversos aspectos que están haciendo justamente un cambio y una revolución industrial. Colombia acaba de tener justamente hace unas semanas el gran Congreso Mundial sobre la Cuarta Revolución Industrial, que es justamente de lo que se trata, como la ciencia y tecnología es la nueva base, la línea de base de todas las políticas públicas de salud, de educación, de agricultura, de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque está revolucionando justamente la mirada de desarrollo sostenible de los países. De acuerdo, quedó claro el punto. Muchas gracias. ¿Cuánto la temperatura en Cali en este momento? Cali está caliente como siempre, pero ya la próxima semana nos vamos al frío y vamos a transmitir desde México. Perfecto. Un fuerte abrazo, Henry. Gracias por la conexión. Abrazo para ti. Bien, estamos ahora con el ex Contralor General de la República, Fuad Curi. Bienvenido. Muchas gracias. Encantado de tenerlo aquí, Fuad. El tema es, un tema que nos preocupa respecto a la Contraloría General de la República es el siguiente. En los últimos años se le había reclamado a la Contraloría que era como el sepulturero, ¿no es cierto? El que ponía la lápida y ya se acabó todo. Y ahora se le ha exigido de alguna manera a la opinión pública que haga un control anterior, al inicio de las obras. ¿Esto es bueno o malo? A ver, parte del proceso de control es el control preventivo, el control simultáneo concurrente, como se llama, y pues tenemos el control posterior. Lo que ocurre es que efectivamente el control concurrente no es una herramienta efectiva para luchar contra la corrupción. El control concurrente es aquel que acompaña al gestor a hacer su trabajo. En ese sentido, hay una contraposición, porque el gestor es el responsable de prever que los actos se hagan correctamente, los procesos, sus funciones se hagan correctamente. Entonces, y además, un tema más, y vamos a hablar un poco de la corrupción. Si estamos en un ambiente donde la corrupción se ha convertido en un problema sistémico que ha penetrado en todas las escalas de la administración pública y privada, por lo tanto, no queda otra que, si ya está el diagnóstico hecho, es atacarlo. Es como hablar de un enfermo que tiene cáncer y hacerle control preventivo. Al que tiene cáncer hay que extirparle el tumor. Claro. Hay que hacerle una sesión potente de radioterapia. Ahora, pero entonces, un tema ahí importante, para que el público entienda, el control concurrente, que es el que se está empezando a hacer, es decir, que el Contralor o la Contraloría acompaña antes y opina sobre los proyectos que se van a dar, no es vinculante. O sea, es una recomendación que uno puede decir gracias y punto. Es un proceso muy importante en la Contraloría General de la República, el control simultáneo, concurrente, preventivo. Sin embargo, a pesar de... Y tienes razón, no es un proceso que vincule al error, la irregularidad con un delito. ¿Por qué? Porque no es vinculante. Es decir, tú no puedes llevar
a la Fiscalía de la Nación una observación, porque lo que emana de un proceso de control concurrente es una recomendación. Entonces, y solo por lo tanto es válida esa y puede ser sancionador cuando se termina con el control final. Es que con el trabajo de auditoría final, digamos. A ver, ahí sí hay delito. Está muy bien. A ver, la corrupción hay que atacarla. Y hay que atacarla a través de procedimientos diferentes, porque ya se instaló. Entonces, por un lado tenemos que entender que las instituciones, al no estar funcionando bien, haber ineficiencia en el Estado, tenemos que reforzar las instituciones, como bien lo has mencionado hace un momento, y al mismo tiempo tenemos que cambiar de enfoque en la lucha contra la corrupción. Está perfecto, tiene que haber control simultáneo en distintos procesos de la ejecución de un proceso. Está muy bien. Pero en este momento yo no podría dedicarme o agregarle muchas horas al tema del control concurrente cuando tenemos al enfermo en condiciones muy mal. Tenemos que operar. Un dato, usted fue Contralor General de la República. Pregunta puntual, ¿cuántas denuncias penales hizo en su gestión? Denuncias penales como 22.000, pero a 10.000 funcionarios. 10.000 funcionarios. ¿De esos cuántos están procesados en cárcel? En esa época dejamos como 700 sentencias. De esas 700 sentencias, solamente 30 fueron a la cárcel. ¿Por qué? Porque existía la pena suspendida. En ese sentido, un clamor que el pueblo exige, que la gente exige, es que funcione el sistema judicial. Estaba mirando una lámina que tenía en un informe, en donde el tiempo que demora procesar un caso de corrupción medianamente complejo son 8 años. Entonces, si cada caso va a demorar 8 años, obviamente el corrupto está de fiesta. Claro. El corrupto no tiene costo. Claro. O sea, la corrupción no paga. No paga, no hay costo. No hay Entonces, costo, claro. Los ejemplos en Latinoamérica y en otras partes del mundo que han enfrentado a la corrupción con éxito es que el corrupto paga el precio de ser corrupto, es decir, va a la cárcel y la sanción es dura. No nos olvidemos que tiene que haber cárcel. La corrupción atenta contra los derechos humanos. Y quería hacer una comparación. Sí. La corrupción de ahora, para mí, es el terrorismo de antes. Porque la corrupción está destrozando el país. La corrupción está dejando sin agua, sin salud, sin conectividad, sin esperanza. El Perú puede retomar la senda de la esperanza, pero tenemos que trabajar en equipo. La palabra de trabajo en equipo en la lucha contra la corrupción todavía no se instala. Ahora, antes que nos gane el tiempo, la Contraloría en lo que es el control concurrente, ¿no? Lo que está haciendo es, y hay muchos empresarios, hablo que se quejan, están reemplazando al ingeniero experto, ¿no es cierto?, en la profundidad del puente, en los metros, o sea, un contador diciéndole a un ingeniero cómo hacer su trabajo. ¿No está más bien entorpeciendo la labor, la Contraloría? La Contraloría y las inversiones, me refiero. La Contraloría tiene un área de megaproyectos que se creó durante mi gestión y incorpora muchos ingenieros. El tema es que sí hay que verificar de tanto en tanto cómo se está yendo una obra que puede durar 2 o 3 años. Sí, es importante, pero tiene que haber confianza entre las partes. Es decir, cuando en el sector privado, el auditor, cuando hace su trabajo, sabe que el administrador sabe que tiene que haber un proceso de control. Ahora, ese control concurrente en un megaproyecto tiene que hacerse de una manera muy específica y con mucho profesionalismo, porque no son contadores los que van a revisar un gasoducto o una carretera, son ingenieros. Sin embargo, insisto, y permíteme insistir, hoy en día tenemos que profundizar más en la auditoría, porque lo que hace la Contraloría General de la República es el auditor general del Estado. En todo proceso administrativo, y eso lo sabemos desde el curso de Administración 1, que hay 4 procesos en la administración: la planificación, la organización, la ejecución y el control. No podemos mezclar. La Contraloría es el control. Y la Contraloría es el control. Y la auditoría es posterior, y eso lo he dicho en más de una entrevista. Para mí la auditoría en esencia, y sobre todo en un país como el nuestro, en donde lamentablemente la corrupción ha crecido sostenidamente en los últimos años. Basta con mirar desde los años 80 hasta ahora,
no he visto y nadie ha visto un liderazgo o un grupo de trabajo que se dedique a luchar contra la corrupción de una manera efectiva. Y eso es un proceso que sí se puede hacer. Me indica que volamos en el tiempo, pero solamente una pregunta para una respuesta rapidísima. ¿Qué nota le pondría usted a Nelson Schack y a la Contraloría en este momento? A ver, como ex Contralor General de la República, creo que es una pregunta que no me compete a mí responder, pero la Contraloría es una de las instituciones más nobles que tiene el Estado y tiene que seguir profundizando en sus metodologías y seguir las buenas cosas que se hicieron y continuar el trabajo. Y obviamente tiene que escuchar también, tiene que escuchar porque hay reclamos entre los empresarios. De acuerdo, muchas gracias, señor Curi, por haber estado con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Gracias. Y esperamos pronto tener, por supuesto, al actual Contralor General de la República. Me despido recordándoles que el programa se repite a las 11 de la noche en ATV+, por supuesto. Y me despido con la frase de Bill Gates, fundador de Microsoft, que decía: el éxito es un pésimo profesor. Seduce a gente inteligente a pensar que no pueden perder. Nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche en ATV+. Cara y Sello, gracias por su compañía.